Buenos días, estudiantes del séptimo básico A y B. Soy la profesora Janet Simonet, de Historia y Geografía. El objetivo de esta clase es retroalimentar y explicar el contenido que ustedes han ido viendo y han ido leyendo en sus guías 4, 5 y 6. Antes de comenzar y continuar con el video, se les pide que estén en un lugar tranquilo, atentos con su guía en mano o su cuaderno, para poder ir revisando y cualquier error o cualquier confusión la puedan corregir con su guía en mano. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Principalmente es identificar los periodos de la historia, es caracterizar el periodo paleolítico y neolítico, después la revisión de la guía, y explicar el origen de las primeras civilizaciones. Nos vamos a centrar en el primer objetivo, que es identificar los periodos de la historia. Para entender la historia siempre se utilizan las líneas de tiempo como una forma de periodización de los hechos más importantes y para saber dónde estamos ubicándonos, dónde estamos parados al momento de referirnos a la prehistoria, a la historia, al paleolítico. En esta línea de tiempo, en este caso, destaca los hitos más importantes, que también marcan un antes y un después. Nosotros estamos concentrados en este periodo, que es el conocido como prehistoria. Va desde, algunos lo consideran desde la invención de la escritura hacia atrás, o desde el nacimiento de Cristo hacia atrás. Ese es el marca el antes y el después. El periodo paleolítico va desde la aparición de los primeros homínidos, que hace 4 millones de años atrás, hasta la invención de la agricultura. Acá nos aparece la aparición de los seres humanos, que es el Homo sapiens, que fue hace 2 millones de años, abarca todo ese periodo de las distintas especies hasta que se inventa la agricultura y cambia el estilo de vida. Porque durante el Paleolítico lo que más destaca es una vida nómada, donde van de un lugar a otro para poder cazar, para poder recolectar, y con el desarrollo de la agricultura y esta revolución que marca un antes y un después, se vuelven sedentarios y cambian su estilo de vida, su forma de vivir, su forma de alimentarse. Desde esta fecha aproximadamente, que es hacia el año 7000, 8000 a.C., hacia atrás, paleolítico, desde el descubrimiento de la agricultura hasta la invención de la agricultura aproximadamente, es el neolítico. Por supuesto que en esta época, aquellos que vivían en este periodo, ellos no sabían que habían pasado de un periodo a otro. Ellos vivían, no tenían conocimiento de calendarización, nada de eso. Y esto es una invención que se hace en el siglo XIX, siglo XX, para que nosotros, hoy en día, podamos ordenar y podamos entender dónde nos estamos ubicando. Ya teniendo claro dónde nos estamos ubicando y saber que el periodo paleolítico va desde antes de la agricultura y este marca el quiebre, nos vamos a concentrar en caracterizar cada una de las etapas para luego desarrollar la guía. El periodo paleolítico, que es el periodo más largo de la historia, que va desde la primera especie humana hasta el desarrollo de la agricultura, se conoce como paleolítico o piedra antigua. Quiere decir que ellos, para formar sus herramientas, ellos tomaban dos piedras, las golpeaban una hacia otra para hacer herramientas sencillas. Más adelante perfeccionan la técnica, pero así comienzan, golpeando una piedra con otra, que se le conoce como piedra tallada. ¿Cuál es el estilo de vida de los homínidos? Acá tenemos varias características en este mapa conceptual y vamos a ir destacando una por una. Dice vivían en bandas o vivían en tribus, vivían agrupados o lazos familiares, los cuales les permitía una organización social, sabiendo que los hombres hacían unas tareas, por ejemplo, de ir a cazar, mientras las mujeres se dedicaban a el cuidado de los animales o el cuidado de los niños. Las creencias, empezaban a tener creencias de la idea ligada a la naturaleza, de que la mujer era símbolo de la fertilidad. El arte, como sale en la imagen de acá abajito, empiezan a desarrollar el arte rupestre, los cuales empiezan a retratar en los lugares donde ellos vivían, en las cuevas, retratar lo que hacían en el diario vivir. Por ejemplo, cazar animales, qué animales cazaban, qué es lo que hacían. Todo eso lo iban pintando con sangre de animal en las cuevas, que todavía se pueden ver vestigios hoy en día. Dice, eran nómadas, se dedicaban a la caza y colección. Nómada quiere decir que iban de un lugar a otro. Ellos no se quedaban en un lugar fijo, sino que iban cazando y recolectando por distintos lugares, iban buscando lugares donde vivir y se iban trasladando. Manejaban el fuego. El fuego, además de la producción de armas, le permitía poder cazar, poder abrigarse y poder comer, porque tomaron conciencia y descubrieron de que
ya no comían carne cruda como carroña, sino que podían cocinarla y ya le da un sabor distinto. Y construyeron refugios donde podían vivir en chozas, construidas con ramas de árboles, con pieles de los mismos animales que ellos usaban. O también podían vivir en cuevas donde ellos empezaban a retratar estas pinturas, que se le conoce hoy como pinturas rupestres. Todo esto, que son las características de los homínidos, de los primeros homínidos del Paleolítico, es el periodo que había antes de la agricultura y antes de la domesticación de los animales. Acá tenemos un link que corresponde a la serie Érase una vez en la historia, una serie más o menos, en donde a través de dibujos animados se retrata como Paleolítico. Les recomiendo verla, es bastante entretenida y se ve que iban trasladando de un lugar a otro. Aquí tenemos el ejemplo, a través de la idea de la tribu o la banda, iban a cazar porque solo no lo iban a hacer. Llega abajo, se ve reflejada rupestre, los animales con los que ellos cazaban y se ven pintados en las cuevas. En la guía del Paleolítico, ustedes van a encontrar, además del texto de la fuente escrita, van a encontrar esta actividad que dice colorea el dibujo y completa el texto con las palabras siguientes. Las palabras están dadas acá. Ustedes, a medida que la vayan ubicando, la pueden ir tachando para que no se confundan. Y cada uno nos va dando una pista de cómo era el Paleolítico. Por ejemplo, dice los primeros seres humanos vivían principalmente de la caza, la pesca y la recolección. Era su forma de vivir. ¿Qué es lo que cazaban? Cazaban mamut, bisonte y ciervo, entre otro tipo de especies. Y se desplazaban de un lugar a otro en busca de lugares donde cazar. Sabemos que se trasladaban de un lugar a otro eran los nómadas. Se organizaban en pequeñas tribus, bandas. Vivían en cuevas con ramas de árboles y pieles, que eran las que se cazaban de los animales. Tenían pinturas rupestres. Tenían herramientas talladas, huesos, que era lo más sencillo que tenían. Y por último dice, un paso importante fue el descubrimiento del fuego, hace aproximadamente medio millón de años, lo cual le permitió avanzar en su forma de vida a poder abrigarse, a poder cocinar, a poder cazar, y que a los animales les daba miedo al fuego y ellos lo utilizaban como una forma de generar temor y poder cazar. Acá tienen la respuesta para que ustedes vayan revisando su guía, vayan autoevaluando. El siguiente periodo es el periodo del Neolítico, el cual significa piedra nueva o piedra pulida. A diferencia de la etapa anterior, las herramientas que ellos crean son herramientas más refinadas, más elaboradas. Por ejemplo, acá podemos ver a alguien que está puliendo una piedra para poder formar una rueda, por ejemplo, que es una de las invenciones del Neolítico. Ellos ya no utilizan solamente la piedra para hacer herramientas para cazar, sino también para el diario vivir. Y esto también se ve facilitado por el descubrimiento del fuego y también por el uso de la metalurgia, lo cual le permite elaborar herramientas más refinadas. Otra característica o estilo de vida del Neolítico es que eran sedentarios y ya no se andaban trasladando de un lugar a otro para poder cazar o recolectar, sino que eso ya lo tenían cubierto, lo tenían resuelto y podían quedarse en un lugar fijo. ¿Y por qué lo tenían resuelto? Por ejemplo, tenían la agricultura. Ellos lograron domesticar y controlar la naturaleza y sabían en qué periodo podían cosechar y después podían cultivar. Esta es la revolución más grande de la historia. La revolución que hicieron un cambio, marca el fin del Paleolítico, de una vida nómada, y el inicio del Neolítico, que es de una vida sedentaria. Ellos tomaban conciencia de que tirando semillas en la tierra, esperando un tiempo, ellos podían después cultivar trigo, vid, olivo y otro tipo de especies de acuerdo al lugar. Eso les permitió ser sedentarios. También el hecho de que hayan descubierto la agricultura les permitió tener un excedente alimenticio. Como ya podían cultivar muchas cosas durante mucho tiempo, todo lo que producían ya les sobraba para poder vivir. O sea, ya la alimentación la tenían satisfecha y todo lo que sobraba o el excedente lo podían intercambiar. Y eso se refiere al trueque. Ellos podían intercambiar lo que les sobraba con otra persona que lo necesitaba y ahí iban haciendo un intercambio de lo que producían. Tenían una presencia de las primeras religiones y creencias. Esto se había facilitado porque la gente ya tenía cubierta la alimentación.
Por lo tanto, ella tenía tiempo para pensar en otras cosas, en crear otras cosas. Ellos empezaron a ver en la naturaleza divinidades, las cuales después le hacían ornamentos, hacían pirámides, que es lo que va a dar paso a las primeras civilizaciones. También surge la ganadería, ya que había un control de la naturaleza, la ganadería le permitió domesticar a los animales, que también le iba a tener un uso en su vida cotidiana. Y por último, empezaron a formarse sociedades más complejas, sociedades que tenían una organización política, una organización social, tenían creencias, tenían una religión, y todo esto va a sentar las bases de las futuras civilizaciones antiguas, Egipto, Mesopotamia, y las sociedades Olmeca, Chalín, entre otras que vamos a ver más adelante. Acá yo les dejo un link que también corresponde a la serie Érase una vez en la historia, pero esta corresponde a la serie del Neolítico. También permite visualizar y contextualizar cómo se vivía en esa época, cómo se habrá descubierto la agricultura como un accidente, pero un accidente que iba a marcar todo un cambio de ese momento en adelante. La guía número 5, que es la guía del Neolítico, tenemos un texto, ¿cierto? Una fuente terciaria del año 2000, donde explica las características del Neolítico, sus causas, sus consecuencias. La idea es que ustedes vayan leyendo, lo tengan destacado, pueden hacer un resumen al lado y responder estas dos actividades que son bastante sencillas y cortitas. La primera dice: destaca su raya de color aquella oración donde se menciona las causas del descubrimiento de la agricultura, o sea, qué es lo que causa el descubrimiento de la agricultura, y destaca, subraye con otro color aquellas consecuencias, efectos de este descubrimiento. Y la segunda dice: completa el siguiente ordenador gráfico describiendo las causas o al menos 4 consecuencias de la revolución del Neolítico. Si nos saltamos a la número 2, tenemos este esquema. Tenemos la revolución del Neolítico, que es este cambio radical de pasar de una vida nómada sedentaria, y nos pregunta cuál es la causa de esto y cuáles son las consecuencias. Las 4, de acuerdo al texto que ya leyeron. Entre las causas de la revolución del Neolítico, como ya lo había mencionado, está el descubrimiento de la agricultura. Entre las consecuencias tenemos una vida sedentaria, la formación de aldeas o ciudades pequeñas, el control de la naturaleza, que no solamente está ligado al desarrollo de la agricultura, sino también de la ganadería. Ellos controlan también las estaciones del año, cuándo va a llover, cuándo poder cosechar, los periodos, los ciclos de la cultura relacionados a inventos que ellos utilizan para poder hacer más fácil su trabajo en la agricultura. Por ejemplo, se inventa la rueda, se inventa sistemas de arado, empiezan a inventarse sistemas numéricos para el momento de hacer trueque, inventos que le van a facilitar la vida a ellos. Por último, nos acercamos al tercer objetivo, que es explicar el origen de las primeras civilizaciones. Acá al costado tenemos varias características que comparten las primeras civilizaciones, que a pesar de estar ubicadas en distintos lugares del planeta, todas ellas poseen esto, poseen una cultura, una religión, asociada muchas veces a un aspecto de la naturaleza, una sociedad jerarquizada, en la cual consiste en una sociedad piramidal, en donde siempre hay una autoridad que manda sobre el resto. No ocurre en todas las civilizaciones, pero en gran mayoría de ellas. Sistema económico, que tiene que ver con la sobreproducción, donde producen tanto, lo que sobra lo van intercambiando a través del sistema de trueque. Un desarrollo tecnológico, no solamente para construir estos grandes ornamentos, sino también para la cosecha, para el cultivo, para el ganado, para la metalurgia, todo lo que les sirve para su diario vivir, van desarrollando sistemas, nuevos inventos que lo van a utilizar más adelante y que todavía tenemos hoy en día, por ejemplo la rueda. Tenemos el uso de la escritura. Muchas de estas grandes civilizaciones crearon códigos, crearon números que les permitían en ese momento poder dejar registro de lo que vendían, de lo que intercambiaban, de su vida diaria, de los gobernantes, y que ahora esos códigos nosotros los hemos ido heredando, se han ido transformando, pero que quedan como herencia para nosotros. Y el desarrollo ornamental, que tiene que ver con el desarrollo de grandes construcciones que están ligados a sus creencias religiosas y que han quedado también como vestigios de estas grandes civilizaciones. Acá tenemos el ejemplo de Mesopotamia, de Egipto, de Olmeca, y tenemos otras, de Babilonia también, de grandes civilizaciones que han pasado por la historia.
En la guía número 6 tenemos un resumen de cada una de estas civilizaciones, especificando el año, sus avances culturales, sus creaciones, su sistema político, social. Tenemos también en un principio de la guía un marco temporal, en donde nos dice cuáles son estas civilizaciones y los años en los que se desarrolló. Y se dan cuenta, muchas de estas civilizaciones son contemporáneas, que a pesar de que están ubicadas en distintos lugares del planeta, se desarrollaron en el mismo momento histórico, pero no se conocían entre sí. Al final de la guía número 6 se encuentra este cuadro. Lo ideal es que hagan primero este cuadro con el resumen de cada una de estas civilizaciones, la India, China, Olmeca, Chavín, Cretense, Micénica y Fenicia principalmente, que busquen dónde se localizan, ámbito político, social, económico, religioso y cultural, para que así después al momento de hacer la otra actividad va a ser mucho más fácil. Yo acá le entrego la respuesta para que ustedes vayan autoevaluando, si les falta algo, agregarlo. Y, por ejemplo, en la localización de que gran parte de estas civilizaciones se han construido y se han formado a orillas de los ríos. Río Indo, Río Amarillo, cerca del Mediterráneo, del mar Mediterráneo, cerca del Golfo de México, del Océano Pacífico, rodeado de mar como las islas cretenses, lo cual el mar, el agua, les permite a ellos de su desarrollo de la agricultura, de la ganadería y para el consumo humano. Es fundamental la formación de un río cerca de una gran civilización. Por ejemplo, la cultura egipcia está cerca del río Nilo. Nosotros, al momento de que los españoles conquistaron Santiago, se formaron al lado del río Mapocho. Por lo tanto, el río es fundamental para formar grandes civilizaciones. Tenemos también los sistemas políticos que están relacionados también con el sistema social, que es jerarquizado. Siempre hay una autoridad que gobierna sobre, una dinastía se refiere a una familia completa que está gobernando. El ámbito económico, que se refiere a lo que están cultivando, cómo lo cultivan, se desarrolla principalmente el comercio en las civilizaciones mediterráneas. El ámbito religioso, que destaca principalmente ser politeísta, que creen en varios dioses, y los diferentes inventos relacionados a los sistemas numéricos, a los sistemas alfa, que son las letras. Hay inventos que todavía se utilizan, como la pólvora inventada por los chinos, el papel, lo tienen ustedes en su guía, en sus cuadernos, la tinta, la brújula, que va a servir después para el descubrimiento de otras tierras. Todo lo que se construyó, se inventó hace 3000 años antes de Cristo, todavía hoy tenemos vestigios de ellos en nuestras civilizaciones actuales porque se han ido de una cultura a otra. Por ejemplo, en otras de las actividades de aplicación salen acá diferentes conceptos o avances tecnológicos y al ladito tienen que poner la civilización que corresponde. ¿Ya? Acá yo les paso la respuesta y tomar en cuenta que cada civilización tiene su soporte en nuestra cultura. Por ejemplo, la cultura china, hace 5000 años antes de Cristo, ya había inventado la acupuntura, que todavía se utiliza hoy como una medicina alternativa. El cacao. El cacao siempre se liga a la civilización azteca, pero tenemos que recordar que los aztecas se encontraba la civilización olmeca, que va a sentar las bases de la futura civilización. El ajedrez, que es un juego que todavía existe, que también fue inventado en China. Y más destacar, el cultivo de maíz, de la cultura chavín, que se encuentra en el Perú y que va a sentar las bases de lo que va a ser la cultura inca. Y después todo eso se va heredando a lo que tenemos actualmente. Todo eso en relación a las primeras civilizaciones. Recordar que estas se formaron principalmente hacia 3000 años antes de Cristo, hasta la invención de la escritura, incluso un poco después, y van a heredar gran parte de su cultura y gran parte de sus inventos a las nuevas civilizaciones como la griega y la romana, que son parte de las unidades que vienen. Cualquier duda o consulta la pueden realizar al correo electrónico y nos veremos en el siguiente video con la nueva unidad.